Alegato de siguientes términos. Estimamos del caso partir con algunas reflexiones de carácter previo. Ciertamente, señoría, la connotación mediática y de interés ciudadano que ha presentado la presente causa no puede ser desconocida por ninguno de los presentes en esta sala. No podemos soslayar precisamente aquella situación. Es por ello que estimamos, ciertamente, que se hace necesario desde una aproximación general a estos hechos de connotación delictual hacer una serie de reflexiones de carácter previo. Es así como nos parece pertinente, citando a la profesora Magdalena Sandón Widow, referir que la corrupción en el ámbito de las funciones públicas presenta un alto grado de impacto, no solo porque conduce a una frustración de las expectativas de los ciudadanos, quienes esperan ciertamente que los funcionarios públicos se desempeñen con probidad en el ejercicio de sus cargos, sino también porque la corrupción tiene la gran capacidad de socavar las bases del sistema político. Lo anterior queda de manifiesto precisamente en la intervención de funcionarios públicos en los actos en materia de juzgamiento. Funcionarios que se han comportado con falta de probidad, con ocasión ciertamente de haber recibido dádivas provenientes de un particular. También cobra importancia, señoría, el debate público sobre la temática de la ética empresarial, entendida precisamente esta ética como el conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de una empresa que están destinados a alcanzar por parte de esta de una mayor sintonía con la sociedad, permitir una mejor adaptación a los entornos en que el negocio se desenvuelve y que necesariamente implica o supone respetar los valores socialmente aceptados y compartidos, respetar el Estado de Derecho, las normas de comportamiento y los derechos reconocidos. Comportamientos que en definitiva son exigidos a todos los miembros del grupo societario. Hablamos aquí tanto entonces de personas naturales como de personas jurídicas. Estos principios rectores del comportamiento implican que tanto la empresa como los empresarios deben realizar sus actividades mercantiles de manera de evitar actos de corrupción, de manera de evitar el hostigamiento laboral, de evitar la difamación de la competencia, de evitar anuncios engañosos a la clientela y potenciar el desarrollo empresarial socialmente responsable. Actos, ciertamente, que deben ajustarse al entorno de desenvolvimiento respecto de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Y en lo concreto, en lo relacionado a esta causa, aquellas obligaciones que implicaban el pago correcto de impuestos como fuente de financiamiento de las políticas sociales del Estado, al decir de los autores Fernando Novajewski, Alberto Pérez Newman y Emilia Schlesinger. También cobra importancia el debate político sobre la ética tributaria, entendida, y siguiendo al profesor Jorge El Burgo Vargas de la Universidad Católica de Lima, en tres aspectos. Un aspecto que implica al legislador, precisamente a quien corresponde establecer leyes impositivas justas. También comprende al administrador, es decir, a este que precisamente debe aplicar aquella ley tributaria justa y debe establecer reglamentos que impliquen ciertamente actos de justicia impositiva. Y finalmente, esta ética tributaria comprende también al contribuyente, quien, precisamente en conciencia, está obligado al tributo justo y justamente aplicado, lo que se traduce en declaraciones impositivas veraces, actuaciones de planificación tributaria justas y acordes a la ley y el pago de los tributos justamente determinados, evitando, en definitiva, el falseamiento de información y actos de evasión. Nos pronunciaremos ahora, su señoría, y por separado de los diversos capítulos de la acusación. Y comenzaremos por el delito de soborno. El primero de los capítulos de la acusación dice en relación precisamente con este delito de soborno o de cohecho activo imputado al señor Mauricio Valero Illanes en su calidad de persona natural,
y a la Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal Limitada. En lo sucesivo, Cabal, en su calidad de persona jurídica y al tenor de la aplicación de las normas contenidas en la Ley 20.393. En opinión del Ministerio Público, se configuran en la especie y en relación a la persona natural los elementos típicos del delito de soborno. Esto es, primero, que se trata de un sujeto activo común. A diferencia de lo que acontece con los delitos establecidos en los artículos 248, 248 bis y 249, el de soborno es el actor del soborno es un sujeto activo que corresponde al particular. En la especie, el referido ya señor Valero. Luego, como segundo elemento del tipo penal, la oferta. En la actual redacción de la norma, basta con la simple manifestación por parte del sujeto activo de una propuesta. En el caso en particular, dicha propuesta se ha concretado. Se ha verificado la entrega de dineros por parte del señor Valero al funcionario de la Municipalidad de Machalí, señor Silva Menares, director de obras municipales de aquella corporación edilicia, y a la señora Cintia Ross, prestador de servicios honorarios de la misma institución, a través de la intermediación de otro sujeto involucrado en los hechos, Juan Díaz. Luego, como elemento del tipo, se encuentra el destinatario de la oferta, y precisamente este es un empleado público, bajo la conceptualización establecida en el artículo 260 del Código Penal, en las especies, los ya referidos Jorge Silva Menares y Cintia Ross Bisner. Luego, esta oferta debe tener un objeto, precisamente un beneficio económico para el empleado público o para un tercero. En lo concreto y en la materia de este juicio, la entrega de dinero a los ya referidos funcionarios públicos corruptos. Luego, que esta oferta tenga una finalidad, es decir, realizar acciones u omisiones de aquellas descritas en el artículo 248, 248 bis o 249 del Código Penal, por haberlas realizado o por haber incurrido en ellas, en lo concreto, y en relación a este juicio, para que los funcionarios ejecutaran un acto con infracción a los deberes de sus cargos, al tenor de lo dispuesto en el 248 bis. Esto es, por un lado, realizar gestiones asociadas a la modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, de tal manera que 3 predios que formaban parte del convenio prejudicial preventivo de la sociedad Bisner S.A., denominados San Diego, Santa Cecilia y Santa Elena, fueran incluidos en dicho instrumento de planificación territorial como suelo urbano, modificación en la cual intervinieron contraviniendo precisamente sus obligaciones de reserva del contenido de dicho instrumento. Y por otra parte, incumplen sus funciones proveyendo a la entidad pública encargada de aquella gestión de insumos que fueron obtenidos y generados fuera del marco legal de regulación de la contratación del sector público. A su turno, y respecto de la responsabilidad de Cabal, cabe referir que la Ley 20.393 estableció la que se conoce dogmáticamente como responsabilidad penal de las personas jurídicas, superando de esa manera el conocido paradigma jurídico del societas delinquere non potest, es decir, que las personas jurídicas no podían cometer delito. Supera asimismo la disposición legal referida, la contenida en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, que señala a la letra, por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible. Recoge de esta manera nuestra legislación, señoría, aquella corriente doctrinaria que fundamenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en los siguientes principios. Extensión de la participación de las personas jurídicas en materias económicas a propósito del fenómeno de la globalización. El surgimiento de ciberdelincuencia. Los peligros para la seguridad y el bienestar social que pueden ocasionar las actuaciones de las personas jurídicas. El surgimiento de riesgos y daños
típicamente relevantes con el sentido de realidad que debe darse a una persona jurídica. La insuficiencia que presentan las sanciones civiles o de orden administrativo frente al comportamiento de una persona jurídica y, finalmente, el cumplimiento de obligaciones internacionales de los Estados bajo el principio del control de convencionalidad. Todo lo anterior obliga entonces no solo al legislador, sino que también obliga al sentenciador a efectuar un ajuste necesario en la teoría general del delito, superando aquella postura tradicional que refiere que este es una acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Y ciertamente en dos aspectos de esta conceptualización tradicional, el concepto de acción y el concepto de culpabilidad. Es así como, siguiendo a Jacobs, surge el denominado concepto social de acción, que resulta en la especie aplicable a la persona jurídica y que corresponde a aquel comportamiento que genera consecuencias socialmente relevantes. En la especie que genera la actuación corrupta de funcionarios municipales implicados en los hechos materia de juzgamiento. A su turno, el elemento de culpabilidad, entendido tradicionalmente como el querer, conocer y entender los efectos de los actos y que contempla elementos psicológicos de conciencia de ilicitud, ciertamente propios de una persona natural, deben ser entendidos ahora para las personas jurídicas desde una perspectiva de un concepto social de culpabilidad, que se traduce ciertamente en la no adopción de medidas para organizarse adecuadamente y ser el surgimiento, ser la fuente del surgimiento de riesgos y daños que resultan socialmente relevantes. Dogmáticamente hablando, la responsabilidad penal de una persona jurídica presenta diversos modelos de atribución. Aquella denominada de heteroresponsabilidad o sistema vicarial o sistema indirecto y la autorresponsabilidad o sistema directo, incluyendo incluso criterios de imputación objetiva. En lo concreto, nuestra ley 20.393 surge a partir de dos supuestos de imputación. Primero de ellos, el de defecto de organización reglamentado en los artículos 3º, 4º y 5º de la ley referida, y desde una segunda perspectiva como una sanción accesoria que resulta de la disposición y aplicación de los artículos 294 bis del Código Penal y 28 de la ley 19.913, que establece la unidad de análisis financiero y el delito de lavado de activos. El primero de aquellos de las normas referidas vinculados a la asociación ilícita y la segunda de las normas referidas vinculados precisamente a la asociación ilícita para el lavado de activos. Ciertamente esta segunda perspectiva no resulta aplicable a los hechos de la causa, pero sí lo resultan aquellos asociados a los defectos de organización que, como ya se refirieron, se encuentra contenido en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Responsabilidad Penal de la persona jurídica. Artículos que precisamente establece una serie de requisitos para la verificación de este tipo de responsabilidad. Primero, la actuación de una persona natural, la cual corresponde precisamente al señor Valero y que ya se ha referido genéricamente en el marco de esta alegación y en la que se ahondará más adelante. Luego, la existencia de un interés o provecho de la persona jurídica. En la especie, la modificación del plan regulador intercomunal con la consecuencial modificación del uso del suelo de los inmuebles que pretendía comprar y que luego efectivamente adquirió y revendió la empresa cabal a un mayor precio. Luego debe verificarse un incumplimiento del deber de dirección y supervisión, que se evidencia precisamente con la actuación del encartado señor Valero al ser uno de los socios y además uno de los representantes legales de cabal. Luego que se verifique al interior de la persona jurídica, tanto a nivel de creación y de implementación, la ausencia de un modelo de prevención, modelo que ciertamente cabal no tenía. Y finalmente, que las actuaciones de la persona jurídica se encuentre vinculado a uno de aquellos delitos base o delitos punibles de esta tipología de responsabilidad penal.
el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el soborno, que es precisamente aquel que se imputa, el cohecho a funcionario público extranjero y el delito de receptación. Al efecto, y en opinión del ente persecutor, se ha establecido en el marco de este juicio la existencia de una cadena o elementos de conexión entre el acusado, señor Valero, proveedor de los recursos, y los funcionarios públicos destinatarios de estas dádivas, y las actuaciones que estos últimos han realizado con un cumplimiento del deber propio de sus funciones. Ciertamente en este punto, señoría, no podemos desconocer las actuaciones del síndico, señor Chadwick, y las actuaciones del señor Juan Díaz. Todas ellas referidas también profusamente, tanto por testigos de las que dan cuenta los antecedentes documentales incorporados en el juicio y las declaraciones de los propios acusados, las cuales ciertamente están vinculadas a la temática. Pero sus responsabilidades, señoría, ya han sido materia de resolución judicial y no forman parte de este juicio. Los comportamientos de estos sujetos, Chadwick y Díaz, penalmente reprochables, en nada excluyen o impiden el comportamiento igualmente reprochable del acusado, señor Valero, en relación a los mismos funcionarios corruptos y por actos similares ejecutados con infracción de sus deberes funcionarios y, consecuencialmente, nada impiden el comportamiento de la sociedad cabal al tenor de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. En cuanto a la calidad de empleados públicos de los sobornados, Silva Menare y Ross Wigner, en la especie, en opinión del ente persecutor, cobra aplicación la disposición del artículo 260 del Código Penal. Tanto es el sujeto que desempeña un cargo o función pública. A la sazón, y como ya se ha referido, el primero de ellos, Silva Menares, en su calidad de director de obras municipales de la comuna de Machalí, y la segunda, en su calidad de arquitecto prestador de servicios en la misma dirección de obras municipales, con las funciones, obligaciones, responsabilidades y demás caracteres descritos en los documentos asociados a su contratación y nombramiento. Documentos que han sido incorporados en el marco de este juicio y que han sido referidos como aquellos signados del 11 al 20, del 23 al 30 y 35 de la autoapertura, que también ha quedado consignado en el sumario administrativo, aquellos 4 tomos acompañados al tenor del 358 de la autoapertura y de las declaraciones del alcalde de la Municipalidad de Machalí, señor Urrutia, y demás funcionarios municipales, señor Morales, señor de la Maza, señora Fernández Villanelo, señora Soto y señor Cancino, dando así aplicación al que se ha denominado un criterio funcionalista sustentado por la jurisprudencia nacional. Nos hacemos cargo en este punto a aquella argumentación de la defensa efectuada en la apertura, en el sentido que la señora Ross no era funcionaria municipal, puesto que no formaba parte de la orgánica de dicha corporación edilicia. Estima el Ministerio Público que para los efectos penales sí reviste el carácter de funcionario público al tenor del ya referido artículo 260 del Código Penal. En este sentido, cabe recordar precisamente el tenor literal de la norma referida y lo resuelto a modo ejemplar en la sentencia de la excelentísima Corte Suprema del rol 2321 del 2007, que en su considerando 45º precisamente señala que no puede olvidarse que esta disposición penal a la época de los hechos ya modificada ciertamente extiende el concepto de funcionario público a todo aquel que ejerza una función pública, ya no solo en la administración del Estado, sino que también a cualquier otro organismo creados o dependientes del Estado, ampliando la cobertura del 260 en términos de comprender en ella actuaciones claramente que desbordan aquella noción clásica, aquella noción propia del estatuto administrativo y restringida a lo que en legislación administrativa se denomina funcionario público. Aquí existe entonces una visión
funcionarial desde el punto de vista del ejercicio de la función. En este mismo sentido y a nivel dogmático se han pronunciado los profesores Rodríguez Collado y la profesora Osandón Guido en su libro Delitos contra la Función Pública, en la segunda edición publicada por la Editorial Jurídica de Chile. En el artículo de don Lino Videla, en una aproximación a la doctrina y jurisprudencia chilena sobre delitos funcionarios y en lo específico los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude al fisco. También se han pronunciado los autores Diego da Costa, Juan Iriarte, Pedro Navarro, en el texto denominado Consideraciones sobre el concepto de funcionario público y la imputación objetiva de la conducta socialmente adecuada. Asimismo lo hizo también jurisprudencialmente la Corte Suprema en el denominado caso de los sobresueldos caratulados Fisco de Chile con Carlos Cruz. Desde esta perspectiva, entonces, su señoría, el elemento determinante de la calidad de funcionario público es precisamente el ejercicio de una función pública. Nuestra legislación ciertamente es bastante pobre sobre la conceptualización. No da una definición exacta de lo que debe entenderse por función pública. Y es aquí, su señoría, donde entra precisamente la legislación internacional y precisamente a través del artículo 1 de la Constitución Política de la República y la incorporación de tratados internacionales de manera directa al ordenamiento jurídico nacional. Y es así como la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Chile, promulgada por Chile y publicada el 2 de febrero de 1999 en el Diario Oficial, reza en su artículo 1 un concepto de función pública y que resulta ser norma aplicable en Chile. La función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. El objeto de la actuación del señor Valero y consecuencialmente el objeto de la actuación de la sociedad cabal es precisamente el dinero entregado por el señor Valero al señor Juan Díaz y que éste luego destinó a los funcionarios públicos corruptos Silva Menares y Ross Wisner. Se ha acreditado en el juicio con los diversos reportes emanados de las instituciones financieras que dan cuenta de los traspasos de dinero desde las cuentas de Mauricio Valero a Juan Díaz y de este a Silva Menares y la cónyuge de aquel y a Cintia Ross, como son, por ejemplo, aquellos signados 79, 80, 94, 144, 237, 243, 245, 46, 47, 48, 49, 50 y 251 y 252, 298, 199 a 312 y 324 de la autoapertura del juicio oral. En el caso, ha quedado también acreditado con la prueba temática asociada a la gestión del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, que incluye las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, Rancagua, Machalí y Olivar. Y en lo particular también ha quedado acreditado la situación particular del sector del cruce de Nogales con la carretera del Cobre en la comuna de Machalí, que se encuentra reglamentada a título general en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ley Generales de Bases de la Administración del Estado, la normativa ambiental pertinente y otras demás normas legales y reglamentarias atingentes a la tramitación de aquello. Ha quedado también acreditado que la dirección sobre la materia, la gestión del Plan Regulador Intercomunal le corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Los costos asumidos a la gestión del Plan Regulador Intercomunal son de aquellos asumidos con fondos públicos, sea tanto fondos sectoriales como fondos que podrían provenir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a cargo de los gobiernos regionales. Ha quedado también claro la imposibilidad legal de costear con recursos privados las actuaciones asociadas al plan regulador. Ha quedado también acreditado cuáles son las actuaciones e interacciones de dicha
autoridad regional con los municipios involucrados en el marco del Plan Regulador Intercomunal. Ha quedado también acreditado cuáles son los mecanismos de interacción con la comunidad. Ha quedado acreditado también que respecto de los antecedentes del Plan Regulador Intercomunal son de aquellos que deben mantenerse en reserva mediante su tramitación, precisamente al efecto de evitar especulaciones inmobiliarias. Todo lo anterior, señoría, ha quedado establecido a partir de las declaraciones de don Hugo Olate, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremía referida, de doña María Constanza Viejo, del ex Seremi de la época, don Jorge Silva Herreros, y también a título ejemplar de los documentos referidos 31, 32, 92, 93, 95, 96, 97, 115, 117, 118, 186, 187, 390, 409, 416 y 437 del auto de apertura y los otros medios de prueba 1 y 4 del mismo auto apertural. A su turno, señoría, ha visualizado este tribunal la postura del municipio de Machalí a propósito de los dichos del alcalde, de la documentación aportada en el marco de aquella declaración, a propósito de los dichos del secretario comunal de planificación de dicho municipio. Han también logrado visualizar, sus señorías, la postura contraria que tenía la Municipalidad de Rancagua en la voz de su alcalde, don Eduardo Soto, de su asesor urbanista, el señor Enrique, y con los documentos que sobre el punto se han acompañado a título ejemplar aquellos referidos 93, 116 y 219 del auto de apertura. En el marco del juicio también, su señoría, se ha acreditado en opinión del ente persecutor cuál es la situación de los inmuebles denominados San Diego, Santa Elena y Santa Cecilia, todos de la comuna de Machalí. Esto es su condición predominantemente rural, al decir del perito Mauricio Díaz, sin perjuicio de otros testigos. Su dominio por parte de una sociedad de la familia Bisner. La existencia de este convenio prejudicial preventivo asociado a los mismos y a cargo del síndico señor Chadwick. Las negociaciones llevadas a cabo por la sociedad Cabal para la adquisición. Ha quedado claro la existencia de diversas ofertas, las garantías, la gestión de financiamiento, las tasaciones y otras gestiones de distinta naturaleza para concretar la venta. También se ha acreditado la compra de los mismos y la reventa de los inmuebles. Lo anterior asociado a las declaraciones del señor Bisner, de don Wilfredo Valdés, entre otros, y de aquellos documentos signados 50 a 75 de la autoapertura, 137, 195, 275, 76, 81, 85, 86, 190, 77, 78, 157, 384, todos del auto de apertura. Asimismo, se han acreditado los efectos en los predios ya singularizados como consecuencia de la eventual aprobación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. En lo concreto, el cambio de suelo rural a suelo urbano, con su consecuencial variación de valor y consecuencial modificación de los proyectos posibles a instalarse en dichos predios. Lo anterior a partir de los dichos de don Hugo Patricio Olate y de don Mauricio Díaz. A su turno también se ha acreditado la actuación de los funcionarios municipales corruptos, Silva Menares y Cintia Ross Bisner, en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, infracción de los deberes del cargo al tener orden 248 bis, asociados al principio de probidad, obligación de reserva y contratación pública, tal como lo refiere el informe evacuado por la Contraloría Regional como consecuencia de una investigación especial asociada a la tramitación del Plan Regulador Intercomunal, documento aportado bajo el numeral 398. Es así como de una serie de correos electrónicos y a modo ejemplar podemos también referir los documentos 114, 119, 112, 110, 108,
109, 107, 106, 125, 139, 140, 143, 146, 147, 170, 179, 231, 289 y 357 de la auto de apertura. Estas acciones de los funcionarios municipales con infracción de sus deberes dicen relación, por un lado, con la generación de un estudio de capacidad vial, el ECB, y del estudio ambiental estratégico, el EAE, de los cuales han dado cuenta las declaraciones de la señora Luz Loyola, Gladys Morales y Alicia Santana. Generación de documentos ciertamente fuera y en contravención a las disposiciones legales vigentes sobre contratación pública. Además, realizados fuera y en contravención a la reglamentación de tramitación del Plan Regulador Intercomunal, puesto que dichos estudios corresponde su contratación de manera exclusiva y con fondos públicos a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Por otra parte, la actuación de estos funcionarios corruptos, Silva Menares y Ross Wiener, dice relación con un segundo aspecto, la provisión de información reservada sobre el avance y estado del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua a particulares. Ciertamente aquí se ha dejado en evidencia que durante la tramitación del instrumento de planificación, la información es reservada precisamente con una finalidad, evitar la especulación inmobiliaria. Y esta información provista por los funcionarios públicos corruptos, Silva Menares y Ross Wiener, ciertamente queda en evidencia sus destinatarios, que son el señor Valero, el señor Juan Díaz, y queda en evidencia de una serie de correos electrónicos acompañados precisamente en la audiencia de juicio oral y que ya han sido referidos precedentemente con su numeración respecto del auto de apertura. En su propia declaración, el señor Valero, del día viernes pasado, ha referido a su señoría la entrega de dineros con la finalidad de sobornar, en sus dichos, a un privado, Juan Díaz, a efectos que éste consiguiera que el síndico aceptara su oferta de adquisición de los predios de Machalí o que la mantuviera en el tiempo. Con lo anterior, ciertamente, y sin perjuicio del resto de las probanzas que ya han sido referidas, el señor Valero Illanes se ha puesto en el inicio de esta cadena del proceso de soborno. Ha dejado en evidencia su elemento de vinculación con el delito de soborno. Recuerden, su señoría, que precisamente la acusación se refiere a que el señor Valero, con la finalidad de generar un beneficio a su sociedad cabal, esto es el aumento final del precio de la reventa de los predios, provee de fondos en los diversos traspasos que ya se han acreditado en el marco del juicio y que ya se han referido en el marco de esta alegación con la información de las entidades bancarias, provee, como se indicaba, recursos a Juan Díaz para que éste precisamente provea de dádivas a los funcionarios municipales que gestionan el cambio de uso de suelo. Esta pretensión de que solo se trata de el soborno en particular y que legalmente no se encuentra tipificado por ahora en nuestro ordenamiento jurídico, o de pagar un préstamo personal de su cosocia, la señora Compañón, respecto de un supuesto acreedor al que conoció incluso con posterioridad a los primeros pagos, no se condice, como ya se indicó, con el resto de las probanzas, pruebas directas y pruebas contextuales de la actuación del señor Valero. El señor Valero recibió, antes del proceso de negociación por la compra de los terrenos de Machalí, durante el proceso de negociación por los terrenos de Machalí e incluso después de la adquisición de los terrenos por parte de Cabal, de los predios ya referidos, información del proceso del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. Información que ciertamente también podemos colegir que influye en el proceso de negociación
en la reventa de los predios. De esa manera, no podemos sino llegar, lógicamente, a concluir el interés del acusado, señor Valero, tanto para sí como para la sociedad cabal, acusada, como ya se refirió tantas veces, a título de responsabilidad penal de la persona jurídica en cuanto a obtener información y gestionar la aprobación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, el consecuencial cambio de la naturaleza del uso del suelo de los predios San Diego, Santa Elena y Santa Cecilia. Todo lo anterior, además, refrendado por los dichos de los funcionarios de Carabineros, señores Lastra y Pino. Acreditados así, en opinión del Ministerio Público, los elementos del tipo y vinculados a la persona natural del señor Valero, debe aplicarse consecuencialmente la presunción del artículo 1 del Código Penal y la consecuencia lógica entonces es que deben darse por acreditados los elementos objetivos y los elementos volitivos o subjetivos del tipo penal y a su respecto deberá dictarse sentencia condenatoria. Me refiero ahora, su señoría, a la responsabilidad de la sociedad cabal, al tenor de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Estimamos ciertamente que con las pruebas que ya han sido latamente referidas en la primera parte de esta alegación, se han establecido los defectos de organización exigidos al tenor de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 20.393, de tal manera que estimamos se encuentran acreditados los requisitos legales para tener por establecida la responsabilidad de la sociedad cabal. Ciertamente, la actuación de la persona natural, en lo concreto, como ya se ha indicado, la correspondiente al señor Valero, en su calidad de socio y representante legal de la sociedad cabal, que ya ha sido analizada precedentemente. Luego, el interés o provecho de la persona jurídica en la especie, como se ha indicado, la modificación del plan regulador intercomunal, con la consecuencial modificación del uso del suelo de los inmuebles que pretendía adquirir, que adquirió y que revendió a un mayor precio, con un diferencial entre el precio de compra y el de venta cercano a los 3.000 millones de pesos. Luego, el incumplimiento del deber de dirección y supervisión, que se evidencia precisamente de la actuación del propio encartado señor Valero. En este punto, señoría, y a propósito de las alegaciones que vamos a formular en relación al delito tributario más adelante, es que entendemos que esta falta de dirección y supervisión también podrá acreditarse al tenor de las alegaciones que se van a verificar, toda vez que concluiremos que precisamente los socios y representantes de la sociedad cabal se abocaron precisamente a otras temáticas y no a la prevención del delito en que se podría incurrir con su accionar societario. Sin perjuicio desde ya, digamos que el siguiente requisito, la ausencia tanto a nivel de creación e implementación de un modelo de prevención que cabal no tenía, también va a acreditarse con las argumentaciones que en su oportunidad formularemos sobre el delito tributario y que la propia socia, doña Natalia Compañón, reconoció en su declaración en estrados que la empresa no tenía. Ciertamente, esta organización, esta forma de trabajo implementada por los socios, la forma de gestionar el negocio es la que deja además de manifiesto la inexistencia de este modelo de prevención. Cabal no la tenía y mucho menos la implementó. Y finalmente, el elemento objetivo de que se trate de delitos punibles, ciertamente en lo concreto, ya lo hemos referido, se trata del delito de soborno del 250 en relación al 248 bis, ambos del Código Penal. Todo lo anterior también referido en la declaración del testigo funcionario de Carabineros, señor Pino.
En consecuencia, en opinión del ente persecutor y sobre este capítulo de la acusación, se acreditan los elementos del tipo penal objetivo y se acreditan los requisitos establecidos en la Ley 20.393 para determinar la responsabilidad de la empresa Cabal, debiendo en consecuencia dictarse en su contra sentencia condenatoria. Paso ahora, su señoría, a referirme al segundo capítulo de la acusación y que ha sido rotulado como el delito tributario, en lo concreto aquel del artículo 97, número 4 del Código Tributario, cuya imputación se efectúa respecto de la señora Natalia Compañón Soto. La figura típica del 97, número 4 del Código Tributario, precisamente es de aquellas que por su construcción legislativa presenta diversas hipótesis comisivas, es decir, el contribuyente, sujeto de la obligación tributaria, comete este delito por alguna o en alguna de las siguientes hipótesis. La primera de ellas es la presentación ante el servicio de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que tiendan como segundo elemento o que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda. Esta forma comisiva, esta hipótesis, es una de aquellas que precisamente se fundamenta la imputación a la señora Compañón. Luego se presenta una serie de otras hipótesis. Por ejemplo, la asignada como segunda hipótesis es la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o las demás operaciones grabadas, ciertamente con la finalidad de burlar el impuesto. O una tercera hipótesis que implica la adulteración de balance o inventario o la presentación de estos dolosamente falseados, ciertamente con la finalidad de burlar el impuesto. Si bien la imputación respecto de la señora Compañón no se hace inicialmente al tenor de esta tercera hipótesis de la prueba rendida en el juicio, ciertamente su comportamiento también podría quedar aquí comprendido. Luego tenemos una cuarta hipótesis en la que razona el legislador, que es el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, ciertamente con la finalidad de burlar el pago del impuesto. Y que en lo concreto tampoco queda o tampoco se encuentra referida en el presente hecho. Y finalmente, una quinta hipótesis comisiva, que es una hipótesis de carácter genérico, que es aquella que implica el empleo de procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero impuesto de las operaciones realizadas o a burlar precisamente el impuesto. Ciertamente, esta hipótesis comisiva también es una de aquellas en que en la acusación se imputa a la señora Compañón. Además, la norma del 97, número 4, contempla una hipótesis complementaria y que además constituye un elemento de agravación, que es aquella que indica si como medio para cometer estos delitos se utilizan, entre otras, facturas falsas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados. Como ya he referido, las hipótesis 1 y 5 del 97, número 4, son aquellas por las que se encartó en el auto acusatorio. Asimismo, se encartó a la señora Compañón a propósito también de la concurrencia de la hipótesis de agravación de la utilización de las facturas falsas. Como ya referí, también en el marco de este juicio podemos establecer que cabe aplicación de la que hemos asignado como hipótesis número 3 de la norma punitivo tributaria. Ciertamente, los elementos típicos del comportamiento de la señora Compañón dicen relación con la presentación ante el Servicio de Impuestos Internos de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. En lo concreto, aquellas referidas a la declaración de impuestos anuales de los años tributarios 2013, 2014 y 2015, que corresponden a los años comerciales 2012, 2013 y 2014 respectivamente, y referidas a los de la sociedad Cabal. Luego, que dichas declaraciones sean de aquellas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda. En lo concreto, aquí se determinó un impuesto menor
a pagar que aquel que efectivamente correspondía. Cálculo de un impuesto menor que en definitiva ocasionó un perjuicio fiscal ascendente a noviembre del año 2015 a 118.602.912 pesos. Luego, además, se ha verificado el uso de facturas falsas, documentos ciertamente fraudulentos, como resultan ser la incorporación como gastos de las facturas de inversión en los Beltrán, asignadas número 90, 110, 112, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125 y 127, que dan cuentas de servicios no prestados por dicha empresa a cabal y que consecuencialmente permiten a esta última sociedad determinar una renta líquida imponible menor a la real. De esa manera, pagar un impuesto a la renta de primera categoría menor a aquel que efectivamente le correspondía. Asimismo, el comportamiento de la acusada se encuentra también en la que hemos referido como hipótesis genérica del tipo penal, dado que con este comportamiento lo que hace es desfigurar el monto de las operaciones realizadas y más aún, en 9 ocasiones se registraron y se acreditó el registro contable de, consecuencialmente, otros 9 facturas de aquellas ya indicadas en el balance, en la contabilidad de dicha sociedad. Operaciones mercantiles, prestaciones de servicio que resultan ser inexistentes. Por lo cual, el comportamiento de la acusada también podría quedar subsumida en la hipótesis que hemos denominado número 3. Ciertamente, con la concurrencia también de la circunstancia agravatoria del uso de facturas falsas. La presentación de las declaraciones de impuestos incompletas o falsas, y ciertamente falsas, de la sociedad cabal ha quedado acreditada en el juicio con los ejemplares de aquellas incorporadas materialmente por diversas vías: oficios de servicio de impuestos internos, la carpeta de trabajo del perito señor Moreno, la materialidad de las declaraciones que fueron incorporadas, y respecto de las cuales han dado cuenta también las declaraciones de los funcionarios de servicio de impuestos internos, señores Villalobos, señor Ledesma, señor Moreno, este último en calidad de perito, y de los documentos incorporados bajo el rótulo del documento 380 de la autoapertura del juicio oral. Consecuencialmente con lo anterior, el perjuicio fiscal también ha quedado acreditado con los mismos elementos de convicción y, como ya se indicó, a noviembre del 2015 ascendían a 118.602.912 pesos. Esto, señoría, sin perjuicio que la descripción penal se satisface solo con la mera posibilidad que las declaraciones puedan inducir a la determinación de un impuesto inferior. El tipo penal se satisface con aquello. El tipo penal se satisface con que aquellas declaraciones falsas sean de aquellas que permitan o den la mera posibilidad de determinar un impuesto menor. Aquí, el peligro del tipo penal que es abstracto se ha hecho un peligro concreto. Esto es, el perjuicio se materializó. Con lo cual, entendemos en definitiva que los elementos objetivos de los ilícitos reiterados del 97 número 4 se encuentran acreditados en opinión del Ministerio Público. También así, su señoría, se da en la especie la reiteración de delitos. Se encuentra acreditada esta reiteración de acuerdo a la disposición del artículo 112 del Código Tributario, toda vez que aquellas declaraciones falsas de impuestos corresponden a los años tributarios sucesivos 2013, 2014 y 2015. Queremos detenernos, su señoría, en la voz maliciosamente del artículo 97, número 4. En su alegato de apertura, el defensor de la señora Compañón refiere
que la voz maliciosamente del 97 número 4 dogmáticamente se refiere a que este delito solo puede cometerse con aquel denominado dolo directo, a efectos de diferenciarlo de aquel que se ha denominado como dolo eventual. Sobre el particular y muy brevemente, su señoría, y siguiendo las explicaciones del profesor Echeverry, dolo directo es precisamente aquel en que el sujeto conoce, quiere, desea y busca el resultado punitivamente sancionado. Mientras que el dolo eventual es aquel que implica que el sujeto se ha representado el resultado como posible y que negligentemente lo ha dejado acontecer. No tiene un interés directo en el resultado, pero su comportamiento ha sido tan negligente que lo deja acontecer. Así lo refiere así lo refiere el profesor Echeverry en su libro sobre Derecho Penal en su parte general. Sobre este razonamiento que efectúa la defensa de que este delito solo puede cometerse con dolo directo a propósito de la utilización por parte del legislador de la voz maliciosamente, estimamos que dicho razonamiento de la defensa resulta inapropiado o inadecuado, toda vez que el 97 número 4, al utilizar esta expresión, está haciendo una referencia genérica al elemento volitivo o elemento subjetivo del dolo, sin distinguir. Lo anterior, señoría, estimamos que puede colegirse desde tres perspectivas o tres argumentos diversos. Primero, un argumento de texto. El artículo 97 del Código Tributario, en su encabezado, contiene una serie de infracciones. El encabezado reza: las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indica, para luego enunciar una serie de comportamientos del contribuyente que resultan ciertamente reprobables. De tal manera, la norma del artículo 97 contiene tanto comportamientos que se sancionan a nivel meramente infraccional y otros que se sancionan a título delictual. El criterio diferenciador se encuentra precisamente en aquellos que se cometen con dolo. Estos son delitos. De aquellos que se cometen sin este elemento subjetivo. Y estas son infracciones. Por lo que la voz maliciosamente ciertamente cumple esa labor diferenciadora. No implica, entonces, la referencia específica al denominado dolo directo, como lo pretende la defensa. Un segundo argumento para razonar de esta manera es el que se denomina criterio de autoridad y, en lo concreto, la propuesta dogmática. Según el profesor Alex Van Biesel, los delitos tributarios ciertamente son todos dolosos. El profesor referido refiere que el Código Tributario castiga con penas privativas de libertad únicamente hechos dolosos, sin diferenciar entre las diversas tipologías dogmáticas del dolo. Son delitos dolosos, sin importar si se trata de dolo directo o si se trata de dolo eventual. Esto lo colige precisamente por la profusión con que el legislador penal tributario utiliza las expresiones dolo y malicia en las descripciones típicas, haciendo aquí aplicación precisamente a las disposiciones de los artículos 2 y 10 en su numeral 13 del Código Penal. Y esto lo refiere precisamente en su libro Delitos Tributarios, en su página 60 y siguientes. Luego, su señoría, el autor Rodrigo Abundio refiere que la expresión maliciosamente no tiene una connotación de diferenciación entre el dolo directo y el dolo eventual, sino que esta expresión maliciosamente dice referencia con una connotación probatoria.
en su manual sobre el Código Tributario, indica que lo que se busca con la comisión de los delitos precisamente es defraudar el patrimonio fiscal y que la malicia exigida es precisamente defraudar al patrimonio del fisco. Ciertamente este autor refiere que el elemento subjetivo dolo en los delitos tributarios tiene la misma e idéntica importancia que aquellos delitos establecidos en el Código Penal. Ciertamente, su señoría, deben aplicarse las disposiciones del Código Penal en cuanto a la determinación del dolo. Y desde esta perspectiva, cabe preguntarse lo siguiente. Si todo delito debe cometerse con este elemento subjetivo, ¿qué sentido tendrían los términos maliciosamente, maniobra fraudulenta, malicioso, maliciosa, a sabiendas u otras similares que el legislador introduce en diversas figuras delictivas tributarias? Aquellas, en opinión de este autor, no constituyen, no importan un elemento subjetivo del tipo en particular. El legislador lo que ha pretendido ciertamente es darle un mayor realce, obligando entonces al juez y ciertamente al ente persecutor a dar una especial atención a la prueba del dolo, sin bastarse entonces la sola presunción de actuación dolosa del artículo 1 del Código Penal. Ciertamente, la acreditación del dolo debe darse en cuanto a la existencia de pruebas que deben ser especialmente tenidas en vistas y valoradas con el propósito preciso de defraudar al fisco. En el mismo sentido, el autor don Felipe Amunátegui, que ha sostenido que esta expresión maliciosamente del 97 número 4 del Código Tributario ciertamente lo que hace es exigir una prueba del dolo más allá de la presunción del artículo 1 del Código Penal. Señoría, y no solo son autores nacionales los que razonan de esta manera. Gunther Jacobs, que ciertamente en sus escritos lo que pretende es expulsar del contenido de la ilicitud y del contenido de la culpabilidad toda manifestación de la subjetividad humana, transformando entonces el dolo en una cuestión de imputación, imputación objetiva o atribución social del riesgo, ciertamente implica que esta expresión maliciosa busca establecer una mayor gravedad del hecho, de tal manera que la interpretación social del mismo ex re lo considera más grave, es decir, la utilización por el legislador, y ya no solo por el legislador penal tributario, sino que por cualquier legislador en orden del establecimiento de tipologías penales, al utilizar la expresión maliciosa, lo que quiere hacer es darle una mayor connotación de gravedad y trascendencia social al comportamiento del sujeto activo, sin atender a la subjetividad del agente. El ilícito tributario penal ciertamente, su señoría, implica además el incumplimiento de deberes. En relación con el delito en análisis, precisamente con una obligación tributaria precisa. ¿Cuál es esa? La presentación de declaraciones de impuestos basadas en antecedentes verdaderos y no falsos, como lo que acontece en este juicio, basados ciertamente en dos principios fundamentales de nuestro ordenamiento tributario. El principio de la autodeterminación tributaria. Es el contribuyente quien determina su carga impositiva. Y el principio de un sistema de tributación integrada. De tal manera que el sujeto gravado es el sujeto o la persona natural contribuyente final. Por ello, señoría, es que el sistema establece todo este sistema de créditos o rebajas entre el impuesto a la renta pagado en primera categoría
con el impuesto global complementario de las personas naturales. Es por eso, su señoría, que el impuesto a la renta determinado en primera categoría para la sociedad cabal tiene incidencia en las rebajas que luego sus socios pueden efectuar a título de personas naturales en sus propias declaraciones de impuesto y a título del impuesto global complementario. Y un tercer argumento, señoría, para establecer que la voz maliciosamente del 97 número 4 no constituye solo dolo directo, está dado también por nuestra jurisprudencia. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 765 del 2012, refirió que el dolo o malicia debe entenderse como aquella finalidad para desfigurar el verdadero monto de los ingresos y con ello, obtener la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde. Que esta malicia o esta pretensión de desfiguración debe ser acreditada con elementos probatorios, más allá de los que permiten tener por acreditado el perjuicio fiscal. Ciertamente, lo que recoge la Corte de Apelaciones en esta sentencia es aquella perspectiva que ya hemos referido a nivel dogmático, que la expresión maliciosamente implica un concepto de mayor dañosidad social que debe consecuencialmente ser probado con elementos adicionales a la presunción del artículo 1 del Código Penal. La Corte Suprema, su señoría, en la sentencia, en la causa rol 31.392 del 2014, refiere que la malicia constituye dolo. En nuestra opinión, sin diferenciar entre el dolo directo y el dolo eventual, y que esa malicia que constituye el dolo se manifiesta en el propósito de burlar el impuesto. Ciertamente, en esta causa, lo que se buscaba era burlar el pago del impuesto al que estaba cabal obligado. Y en el mismo sentido, la misma Corte Suprema, su señoría, en la causa 9616 del 2009, referido a un delito del mismo 97 número 4, pero en la vertiente de la infracción asociada a declaraciones del impuesto al valor agregado, refiere que la prueba de la malicia, que está precisamente destinado a desfigurar el impuesto, y que la voz maliciosamente es un tema probatorio y no de elemento subjetivo. Y refiere que esa malicia está en esta causa precisamente acreditado con el número de facturas que fueron incorporadas en la contabilidad del contribuyente, que tenían por finalidad aumentar artificiosamente su crédito fiscal, y que con aquel elemento y otros acertos probatorios incorporados en el expediente pertinente se tuvo por acreditado. ¿Por qué? Porque la finalidad del contribuyente en aquella situación que proponemos ciertamente era la de aumentar su crédito fiscal, rebajar su débito fiscal, burlar el pago del impuesto que debía y ciertamente su malicia. Esto es, el burlar el impuesto final se acredita no solo con el perjuicio, sino que con otros elementos probatorios. En conclusión, estamos aquí en presencia de un delito y que en consecuencia el agente debe actuar dolosamente, diferenciando de aquellas conductas meramente infraccionales, sin diferenciar entonces el comportamiento a título subjetivo de un dolo directo, de un dolo eventual, y que lo que corresponde precisamente es acreditar el dolo en cualquiera de sus vertientes con elementos de convicción complementarios al artículo 1 del Código Penal. En consecuencia, los delitos tributarios se cometen con dolo, pudiendo ser estos tanto
a título de dolo directo como de dolo eventual. ¿Cómo atribuimos a la señora Compañón responsabilidad por este delito? La defensa, a su turno, también propuso en su apertura que la encartada señora Compañón Soto no ha tenido participación en los delitos que se le imputan por tratarse de actuaciones de su cosocio, de su coadministrador, el señor Valero, de los cuales ella no tuvo ningún conocimiento, e imputando o pretendiendo hacer responsable a quienes prestaban la asesoría contable o quienes prestaban la asesoría tributaria, postura que la misma señora Compañón en la declaración de esta mañana también ha vuelto a referir. Estimamos, señorías, que esta teoría alterna de la defensa debe ser descartada en mérito de las siguientes argumentaciones y antecedentes. Primero, la señora Compañón era administradora de Cabal. El principio rector sobre la materia, señoría, se encuentra contenido en el artículo 99 del Código Tributario. Las sanciones corporales, incluso los apremios que se apliquen, deberán ser aplicados a quien debió cumplir la obligación y, en el caso de las personas jurídicas, a sus gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de esto y a los socios que corresponda dicho cumplimiento. ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes son los administradores? La señora Compañón, el señor Valero. ¿A quiénes corresponde el cumplimiento de la obligación tributaria? A los socios y administradores, a la señora Compañón y al señor Valero. Esta norma del artículo 99 del Código Tributario debe también concordarse con la norma del artículo 8º, número 5 del Código Tributario, que indica quiénes son los contribuyentes y precisamente refiere que se entenderá por contribuyente, salvo que otra ley tributaria dé para ese ámbito en particular un sentido diverso, todas aquellas personas naturales y jurídicas o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por los impuestos. Estos artículos, señoría, 99 y 8º, número 5, se aplican perfectamente en el caso de la presente causa. Cabal es una sociedad de responsabilidad limitada. Solo dos socios, doña Natalia Compañón y don Mauricio Valero. Ambos con facultades de administración. Ambos se desempeñan como jefes, tienen incluso a cargo carteras de clientes diferenciados. Ambos se reparten las utilidades. Por lo que queda de manifiesto ciertamente con la escritura de constitución y demás antecedentes documentales asociados a la constitución y estructuración de Cabal, documento 174 y 385 de la autoapertura. En relación, entonces, a los delitos tributarios que dicen relación con la presentación de estas declaraciones falsas de la sociedad Cabal, ambos son autores. De hecho, el señor Valero ya fue condenado, situación que quedó clara al tenor de su propia declaración. Para entender el concepto de administradores, propiamente, señoría, debemos entender como tales a todos aquellos sujetos que en mérito de un mandato o un contrato, en este caso, el contrato de sociedad, tienen facultades de administración jurídicamente reconocibles. Del análisis de las referencias del contrato social, ciertamente ambos encartados tienen dicha condición. Ello además deriva, señoría, de una interpretación armónica del artículo 14 del Código Tributario, que los asimila a la figura del gerente. A su turno, la Ley de Impuesto a la Renta, su señoría, también singulariza a los responsables y a los administradores. Artículo 65, inciso final, en una interpretación armónica con el artículo 66 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, los dos socios, los dos administradores, tienen este deber, tienen precisamente esta obligación tributaria, que es la de presentar declaraciones de impuesto a la renta, acorde a la ley y de un modo fidedigno.
Desde otra perspectiva y una segunda perspectiva de atribución de responsabilidad, entendemos que dice relación con tres temáticas: la toma de decisiones al interior de Cabal, la aceptación consciente y la obligación de control. La señora Compañón era socia con facultades de administración en la sociedad Cabal, y eso ya no hay lugar a duda. La señora Compañón aceptó y permitió que se efectuaran maniobras para pagar menos impuestos. Es decir, sabía y admitía el hecho. Lo que queda de manifiesto con este sistema de tributación integrada, sistema al cual vamos a referirnos un poco más adelante. Volvemos a recalcar que estamos aquí en una sociedad pequeña. Se ha hablado de hecho que era una pyme. Estamos claros que son dos socios. Estamos claros que ambos tienen facultades de administración. Estamos claros que ambos actuaban como jefes de la sociedad, que ambos ejercían sus facultades. Es tan evidente que mantienen reuniones periódicas. Se habló de reuniones diarias, de reuniones semanales, de reuniones mensuales, pero ciertamente estos están en conocimiento. Mantienen reuniones de trabajo para saber el estado del negocio, para saber de los ingresos, para saber de los gastos, para saber de la distribución de las utilidades. Al tenor de las declaraciones de los funcionarios de Carabineros Lastra, Berna, del funcionario del Servicio de Impuestos Internos, el perito señor Moreno, e incluso de las propias declaraciones del encartado señor Valero. Como resulta obvio, es connatural a los socios, es connatural a los administradores, que actúan ciertamente como jefes, que ciertamente toman decisiones, que ciertamente dan instrucciones, tener acceso a la documentación societaria, entre la cual se encuentra ciertamente la documentación contable y tributaria. En este caso en particular, la socia, señora Compañón, en uso de sus facultades de administración, tiene además un deber de vigilancia y de control de la compañía. Señoría, por reglas de la lógica, ciertamente, su señoría, ningún socio se desentiende a partir de las máximas de la experiencia del funcionamiento de la sociedad en la que participa. Máxime que estamos hablando de una sociedad que se inicia con un capital de 6 millones y que el primer año generó ingresos por sobre los 1.500 millones de pesos, que al segundo año realiza operaciones de compra de inmuebles por una cifra cercana a los 6.500 millones de pesos y que antes de un año ha revendido inmuebles con una ganancia de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Las máximas de la experiencia nos indican que cualquier socio, incluso en un negocio de menor entidad financiera, tendría conocimiento de la situación no solo de los negocios, sino que de la situación laboral, tributaria, contable e impositiva de su negocio. A mayor abundamiento, su señoría, y desde otra perspectiva, durante los años comerciales 2012, 2013 y 2014, tanto la señora Compañón como el señor Valero efectuaron retiros desde la sociedad. De estos retiros, su señoría, han dado cuenta las declaraciones de doña Constanza Gutiérrez, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, y de los documentos signados 196 y 197 con sus respectivos anexos, que fueron incorporados en el juicio tenor de la declaración de dicha funcionaria. También ha dado cuenta el perito señor Javier Ortiz. También se da cuenta de los certificados de retiro, de las declaraciones de impuestos personales, incluyendo las declaraciones rectificatorias. Es tan evidente el conocimiento que tiene la señora Compañón sobre los estados de resultados y del proceso contable interno. Los libros diarios dan los insumos para el libro mayor.
el libro mayor, el libro de compras, el libro de ventas, da los insumos para la determinación de los balances y de los estados de resultados. Todos ellos insumos en la generación de las declaraciones de impuestos. Y vuelvo sobre el punto, señoría. Es tan evidente este conocimiento que la señora Compañón incluso tomó parte de esos retiros y los destinó a reinversión. Reinversión que, de acuerdo a la ley, lo que le permite es diferir el pago de esos retiros, de esa utilidad. Pero esa reinversión no la hace en cualquier parte. Esa reinversión la hace en una sociedad familiar, una sociedad que mantiene con su señora madre. Inversiones San Lucas. Adquiere un departamento en la comuna de Algarrobo, por lo cual, ciertamente, el conocimiento del estado de los negocios reflejados en los antecedentes contables, insumo para la generación de las declaraciones de impuestos, son conocidos por la señora Compañón. Todo esto también se colige, señoría, de la estructuración del negocio. Aquí se nos ha referido y hemos acreditado que Cabal funciona bajo una estructura de sociedades coligadas. Cabal, la sociedad madre, señor Valero, señora Compañón, socios igualitarios en un 50%, socios con capacidad de administración, con reuniones periódicas, con conocimiento de la situación del negocio, toman decisiones. ¿Y qué decisiones toman desde el punto de vista de la estructuración del negocio? Generamos dos sociedades para el desarrollo de proyectos, que resultan ser SCR y Advantech, mientras que generamos otras dos sociedades de orden familiar, San Lucas, de la señora Compañón, FBM, del señor Valero, con la finalidad de reinvertir los retiros. Respecto de esta estructuración, su señoría, societaria, de estas sociedades vinculadas, ciertamente no existió ningún sistema de control o prevención del delito, tanto en su implementación como en su establecimiento. Lo que queda de manifiesto, señoría, de las declaraciones del propio señor Valero, de las declaraciones de la propia señora Compañón, de la declaración de la señora Sol Herreros, quien refirió incluso ni siquiera a ver a los socios en el lugar donde funcionaba esta estructura societaria. Y que ciertamente luego se reflejó en la comisión de un delito de soborno por parte del señor Valero, en la que ciertamente como consecuencia tiene interés la persona jurídica Cabal. Por otro lado, su señoría, la atribución de responsabilidad en relación a la señora Compañón viene dado por una infracción de deber. El delito o los delitos tributarios que se imputan a la señora Compañón es de aquellos que se cometen por los sujetos que, de acuerdo a la norma, se encuentran obligados. ¿Obligados a qué? Precisamente a una de aquellas denominadas obligaciones tributarias básicas. La presentación de declaraciones fidedignas de impuestos. En este caso, su señoría, claramente el contribuyente es Cabal. Sobre sus dos socios administradores recae la obligación de presentar declaraciones veraces, declaraciones fidedignas de impuestos, acorde a lo dispuesto en los artículos 8, número 5, 14, 29, 30 y 99 del Código Tributario y los artículos 65 y 66 del impuesto a la renta. El contribuyente es Cabal, en eso no hay duda. El hecho grabado precisamente son los ingresos que tiene Cabal para los años comerciales 2012, 2013 y 2014, que se reflejan en las denominadas operaciones renta de los años tributarios 2013, 2014 y 2015. Hecho grabado que se condice con la determinación de la renta líquida imponible. ¿Cuál es la obligación tributaria? La declaración anual de impuesto a la renta basado en antecedentes verdaderos, basado en antecedentes fidedignos. ¿Quiénes son los obligados? Precisamente
los administradores de la sociedad. El señor Mauricio Valero, ya condenado por estos mismos hechos, y doña Natalia Compañón. Un siguiente elemento, el cuarto, que nos permite establecer o atribuir participación y responsabilidad a la señora Compañón, es la reiteración de los hechos y el sistema tributario aplicable. Se trata, en lo concreto, de actos que se efectuaron durante 3 años tributarios consecutivos, verificados por una sociedad pequeña con 2 socios. Como se ha establecido en este juicio, la señora Compañón era y se comportaba como uno de los líderes de Cabal. Ella se encontraba a cargo de manera exclusiva de uno de los clientes más relevantes para la sociedad, don Gonzalo Vial, a través de la empresa de inversiones Graneles. Cliente que representa cerca del 90% de los ingresos que tiene el negocio. Esta posición de ser la señora Compañón la encargada de ese cliente, la encargada de esa cartera, la encargada de ese nicho de negocios, la coloca necesariamente en la posición de conocer, de acuerdo a las máximas de la experiencia y en su calidad de socia y administradora y encargada del cliente, de quiénes eran los proveedores de servicios destinados a este cliente. Gonzalo Vial, Inversiones Graneles, y que fue referido en el marco de las facturas emitidas por Lo Beltrán y destinadas a Cabal como la prestación de servicios asociados a Freirina. Ciertamente, señoría, Lo Beltrán nunca prestó servicios a la empresa Inversiones Graneles, nunca prestó servicios para Gonzalo Vial. Ciertamente, entonces, todas aquellas facturas asociadas a insumos para este cliente resultan ser de aquellas que tienen un contenido falso. Son de aquellas que entonces tienen la connotación de facturas ideológicamente falsas. Por otra parte, señoría, este sistema de tributación integrada que rige en nuestro ordenamiento, el impuesto de primera categoría de la sociedad Cabal implica una rebaja en el global complementario del contribuyente final, esto es de cada uno de los socios, de tal manera que las declaraciones de impuesto de Cabal tienen implicancias en las declaraciones de impuesto de los socios. Las acciones o maniobras destinadas a desfigurar el impuesto de primera categoría, como es precisamente la incorporación de facturas falsas de proveedores, es la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría y el consecuencial pago de un impuesto a la renta de esta categoría, menor al que le corresponde, implica necesariamente inconsistencias en las declaraciones de impuesto de renta de los socios y una rebaja mayor al global complementario y un pago o un integro en arcas fiscales de un menor global complementario, impuesto global complementario por parte de los contribuyentes finales. Esta vinculación es tan evidente, señoría, que frente a observaciones que hizo el Servicio de Impuestos Internos a las declaraciones personales de la señora Compañón para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, asociados a los que genéricamente se pueden denominar gastos rechazados y que comprenden ciertamente las remuneraciones del cónyuge de la señora Compañón, pagos de honorarios, uso de vehículos, seguros, retiros en exceso, de los que han dado cuenta las declaraciones de los señores Villalobos y Ledesma, ambos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, pero que no dicen relación en ningún caso con la utilización de las facturas falsas, implicó que tanto la señora Compañón como el señor Valero debieran rectificar sus declaraciones propias y debieran pagar un diferencial
de global complementario para el año 2013 y debieran pagar el impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta para los años tributarios 2014 y 2015, toda vez que se modificó el sistema impositivo entre un año y el otro. Estas gestiones de impuestos internos, las actuaciones de la encartada, ciertamente la ponen en una situación de conocimiento de la situación tributaria de la sociedad cabal. Pretender un desconocimiento de aquella situación tributaria se contradice con las máximas de la experiencia. Y aquí uso las palabras de la propia señora Compañón. Nadie quiere tener problemas con impuestos internos. Por lo tanto, si tengo que hacer una rectificación, lo primero que hago es mirar cuál es el problema que tengo y enterarme del problema que tengo para luego resolverla. Nos encontramos entonces que para estos años tributarios, ya referidos 2013, 2014 y 2015, Cabal incorporó una serie de facturas provenientes de Inversiones Lo Beltrán de prestaciones asociados a servicios que Cabal le prestaba a sus clientes. Aquellas incorporadas, aquellas emitidas para el año comercial 2012, se incorporaron en el libro de compras y se contabilizaron. Lo mismo acontece con la factura falsa de Lo Beltrán emitida en el año 2014 y que corresponde a la contabilización de aquella y su incorporación en la declaración de impuestos del año tributario 2015. El registro contable de aquellas facturas, de 9 de aquellas facturas, se verificó. Ello quedó reflejado en la contabilidad. Así lo refirió doña Natalia Ortiz, así lo refirió también el perito señor Moreno, y aquello se refleja entonces en los libros contables incorporados como documental 339 y 340 de la auto de apertura. En relación con la contabilización del año 2000, de las facturas del año comercial 2013 y que corresponde al año tributario 2014, ciertamente aquello no pudo verificarse por no haber sido habido el libro de compras del año pertinente, pero ciertamente los peritos dieron cuenta de que dichas facturas sí se encontraban incorporadas en definitiva en el estado de resultados. Los libros y registros contables que ya hemos referido, háblese del libro de compras, del libro mayor, del libro diario y los estados resultados, que son el insumo para la preparación de las declaraciones de impuestos de Cabal, como de sus socios, fueron conocidos por aquellos al tenor de la declaración del testigo señor Jorquera, incluso un testigo de la defensa, más todas aquellas argumentaciones ya vertidas. En el proceso de recopilación de antecedentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, proceso de recopilación ejecutado en mérito de sus propias atribuciones, el titular de Inversiones Lo Beltrán, el señor Cordero, cuya declaración también pudo escuchar este tribunal oral a propósito de la prueba anticipada, así como de otros antecedentes aportados, ninguno de ellos destinados a acreditar la efectividad de los servicios. Tampoco aconteció en este juicio, puesto que las defensas tampoco aportaron ningún antecedente destinado a acreditar la veracidad de los servicios y que dan cuenta en las facturas de Lo Beltrán ya referidas e incorporadas al tenor de los numerales 327 a 339 del auto de apertura. Se puede entonces consecuencialmente estimar que dichas prestaciones no existen, que dichas prestaciones no se verificaron. Si se acreditó el pago de alguna de ellas, también se acreditó que otras nunca se pagaron, por lo cual no existió un desembolso y consecuencialmente estas últimas ciertamente no podían ser incorporadas como gastos en la determinación de la renta líquida imponible y consecuencialmente pago del impuesto de primera categoría. De acuerdo a la información que se ha incorporado en este juicio, su señoría, estas facturas de Lo Beltrán se encuentran asociadas a dos de los clientes de Cabal, dos nichos distintos, dos carteras de clientes distintas. La cartera asociada a los TIC o sistemas de información,
a cargo, como se nos ha referido, y ha quedado acreditado del señor Valero, y que implicó trabajos de cabal para con la empresa Sidex y el otro gran cliente, el señor Gonzalo Vial, por la temática de Freirina. Él lo refirió a esta factura, cuyo titular de cartera era la señora Compañón. Al efecto, su señoría, el primero de estos clientes Sidex genera ingresos por 170 millones de pesos. El segundo de estos clientes, Gonzalo Vial, genera ingresos para cabal por 1.400 millones de pesos. Asimismo, estas facturas de Lo Beltrán dicen relación con asesorías verbales, que se pretendió acreditar mediante el simple señalamiento de que se trataba de asesorías verbales prestadas en un café cerca de la oficina del señor Patricio Cordero. ¿Qué pasa con Sidex? Sidex, a través de su representante legal y en el marco de esta recopilación de antecedentes de la que dio cuenta el perito señor Carlos Moreno, su titular, don Juan Rodríguez, refiere no conocer a Patricio Cordero, no haber recibido ningún tipo de prestación por parte de Lo Beltrán. Y luego refiere cuál fue el contenido de las prestaciones o servicios efectuados por cabal y cuál fue el resultado de los mismos. En consecuencia, aquellos gastos deducidos de la renta por las facturas asociadas a Sidex dicen relación con prestaciones de servicio no existentes y consecuencialmente facturas falsas. Por otra parte, y en relación al cliente Gonzalo Vial Freirina, el mismo señor Moreno concluye a partir de los dichos de Cordero, del contador señor Jorquera, de los dichos de la propia señora Compañón, de los dichos de Gonzalo Vial, sumado a la falta de antecedentes documentales acreditativos de las prestaciones, que el contenido de aquellas facturas son ideológicamente falsos. Refiere precisamente a su turno la declaración que ante él prestó el señor Vial Concha, que indica a mantener un vínculo comercial con cabal, en lo concreto con la gestión de la señora Compañón. Ella es la encargada de este cliente, que cabal no le prestó servicio alguno en relación a la situación de Freirina. Esto es una planta de AgroSuper. Dicha sociedad es una sociedad familiar en la cual el señor Vial Concha pertenece, que él decidió contratar un abogado ambientalista y un relacionador público para la realización de una serie de gestiones en Freirina. Se habló de un plebiscito, que aquellos servicios por él contratados y que no decían relación con cabal no pudieron llevarse a cabo, toda vez que la empresa familiar AgroSuper, en sus propias palabras, y lo citamos textual, le quitó el piso, que dichos profesionales que contrató no tenían ningún vínculo con cabal y que también refirió no conocer a Patricio Cordero. Ciertamente, entonces, las facturas asociadas a prestaciones de servicio destinadas al cliente Gonzalo Vial en su arista freirina no son efectivas. Consecuencialmente, dichas prestaciones de servicio no se prestaron. En consecuencia, las facturas utilizadas como gasto a ser deducidas de la renta líquida imponible de cabal dan cuenta de operaciones inexistentes y las facturas son consecuencialmente ideológicamente falsas. Por otra parte, es indiciario de la falsedad del contenido de las facturas los contratos de prestación de servicio entre cabal y Lo Beltrán, pretendidos como justificantes de los servicios no prestados, que corresponden ciertamente a contratos predatados. La misma señora Compañón nos refirió que eran contratos predatados en su declaración. Se acompañaron antecedentes documentales que dan cuenta de que se trata también de contratos predatados. Se acompañaron impresiones de pantalla asociadas a los documentos 376, 377 y 378 del auto de apertura, que dan cuenta de la creación de estos contratos en un periodo muy posterior a la fecha en que aparecen suscritos. Lo que ciertamente es un indicio de que las prestaciones de servicio de Lo Beltrán a cabal nunca se prestaron y que en consecuencia las facturas dan cuenta de hechos falsos.
Los dichos del señor Moreno se encuentran también refrendados por las declaraciones de los señores Juan Valdés y de los funcionarios de Carabineros, señores Berna y Pino. A mayor abundamiento, la falsedad de las facturas puede colegirse de los propios dichos del señor Valerón Estrados. En consecuencia y en conclusión, se ha acreditado, en opinión del Ministerio Público, los elementos típicos del ilícito, en cuanto a sus elementos objetivos. Asimismo, entendemos que se ha acreditado la actuación dolosa de la imputada señora Compañón, estimando que ella ha actuado precisamente con el ánimo de defraudar al fisco, con el ánimo de pagar menos impuestos de aquellos de los que efectivamente debía integrar, probándose, en opinión del ente persecutor, este elemento volitivo más allá de la simple presunción del artículo 1 del Código Penal, sino que este elemento volitivo se ha probado con elementos de convicción directa y con elementos de convicción contextual. Por otra parte, y en el evento que su señoría estimare que el dolo requerido es precisamente de aquel denominado como dolo directo, desechando la alegación de este interviniente en el sentido que el ilícito puede cometerse tanto con dolo directo como con dolo eventual, estima el Ministerio Público que el despliegue delictual de la señora Compañón Soto ciertamente se ha verificado con la intención, es decir, ha implicado el saber, el conocer y el querer el resultado típico, es decir, el resultado de pagar menos impuestos con el perjuicio fiscal consecuencial, debiendo entonces sus señorías dictar en su contra sentencia condenatoria. Finalmente, y concluyo, señoría, ya. Es probable que alguna de las defensas refiera que los testigos o alguno de los peritos en el transcurso de la audiencia ha incorporado información que no estaba contenida en los registros de la carpeta de investigación fiscal, aduciendo que dicha información resulta no pertinente o es de aquella que resulta imposible de ser valorada. Al respecto, señoría, cabe referir que el objeto del denominado nuevo sistema procesal penal, en realidad no tan nuevo, más de 20 años, desde su implementación, implica que el tribunal reciba de manera directa la prueba, reciba de manera directa los diversos elementos de convicción y que sea el tribunal quien precisamente valore dichos elementos de convicción. El pretender que los testigos, el pretender que los peritos, el pretender que la documental sea exactamente el contenido de la carpeta de investigación fiscal. Y aquí muchos de los testigos, varios de los peritos, e incluso la encartada señora Compañón han hecho referencia precisa y directa al contenido de la carpeta de investigación fiscal, es pretender un retroceso al antiguo sistema de enjuiciamiento penal. Este no es un juicio de actas, este es un juicio en el cual los elementos de convicción son presentados de manera directa al tribunal, son apreciados de manera directa por el tribunal, son valorados directamente por el tribunal bajo las reglas de la lógica, bajo las reglas de las máximas de la experiencia, bajo las reglas de los conocimientos científicamente afianzados. De tal manera que alegaciones en ese sentido por parte de la defensa de no considerar y de no valorar información nueva, ciertamente no pueden ser acogidas por el tribunal. Concluyo, su señoría, indicando que en el marco del desarrollo de esta audiencia, de larga duración ciertamente, se han aportado antecedentes suficientes que permiten acreditar, más allá de toda duda razonable, basado en las reglas de la lógica, en las máximas de la experiencia y en los conocimientos científicamente afianzados, tres cosas. Primero, que se han acreditado los hechos asociados al delito de soborno del artículo 250, vinculado al 248 bis del Código Penal,
en calidad de reiterados, tal como se han formulado en el auto de encartamiento, en que al acusado señor Valero, en su condición de persona natural, le ha cabido responsabilidad como autor ejecutor de ilícitos consumados. Segundo, que se ha acreditado con los hechos también referidos al delito de soborno del 250 en relación con el 248 bis del Código Penal en carácter de reiterado, todos aquellos elementos exigidos por la Ley 20.393 para tener por establecida la responsabilidad de la persona jurídica acusada, sociedad exportadora y de gestión cabal limitada, y que dichos ilícitos lo han sido en carácter de reiterados. Y finalmente, que se han acreditado los delitos referidos en carácter de reiterados de presentación de declaraciones de impuesto falsas y el empleo de procedimientos destinados a burlar el impuesto a pagar del artículo 97 en su numeral 4 del Código Tributario en carácter de reiterado para los años tributarios 2013, 2014 y 2015, que a la acusada, señora Natalia Compañón Soto, le ha cabido calidad de autor en dichos ilícitos, los cuales se encuentran consumados. En consecuencia, en opinión del ente persecutor, debe disponerse en relación a todos los acusados sentencia condenatoria. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente entonces el alegato de clausura. Siendo las 2 de la tarde, vamos a hacer un receso de media hora para luego continuar con los alegatos de las querellantes. Gracias, señoría. ¿Vamos a conversar con nosotros? Al boliche ese de la sopa, el otro día.